manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Gloria sea al Salvador por su amor. Manifiesta tu poder santificado para que yo postrado adore ante tus pies. A ver, todos juntos, Señor. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Aleluya, aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor en este día. Que su nombre sea bendito y que sea glorificado por la eternidad. ¿Y cuántos de ustedes cantando esta canción le dijeron al Señor, Señor, dame más sabiduría? ¿Será que tenemos la sabiduría de lo alto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, bienvenidos a este estudio bíblico y hoy estamos en la tercera sección, la clase 2. Hoy terminamos el capítulo 3 de la epístola de Santiago. Y sí, estamos estudiando la epístola de Santiago y aunque tuvimos unos jueves fuera del aire, no quiere decir que no hubo estudios, pero sí paralizamos la epístola de Santiago y hoy vamos a continuar dando esta última porción del capítulo 3 y continuaremos hasta terminar el libro de Santiago. ¿Cuánto quieren terminar el libro de Santiago? Amén. Aleluya. Entonces, para lo que hemos estado estudiando este precioso libro tan instructivo, no
estamos viendo que este libro está inspirado por este apóstol para que aprendamos a vivir, ¿verdad?, en busca de la madurez en Cristo. Así que este libro fue escrito específicamente para los cristianos, sí, para, ¿verdad?, las 12 tribus, los judíos, la iglesia primitiva y por ende también nosotros, que somos ya la última generación de cristianos. Sí, digo la última generación porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces estamos en esta tercera sección, clase 2, y estaremos estudiando estos últimos versículos del capítulo 3, del 13 al 18, la sabiduría de lo alto. ¿A cuánto le gustaría tener esa sabiduría verdadera, esa sabiduría de lo alto? Pero eso no se adquiere así por así. No, ¿verdad que no? Hay muchas cosas que hay que hacer para adquirir esa sabiduría y esa madurez, pero sin embargo hay otros cristianos, lamentablemente, que hacen las cosas creyendo que tienen la sabiduría de lo alto, pero están usando su propia sabiduría o la sabiduría humana, y por eso entonces no prospera lo que hacen, porque están utilizando sus propios medios, sus propios recursos, su propia sabiduría. La cosa no le va a salir, ¿verdad?, bien, porque Dios no está en esa sabiduría. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Amén. Muy bien, pero vamos entonces a ver un versículo clave de este día, que es prácticamente el versículo central de esta porción que vamos a estar leyendo, y es el versículo 17 de Santiago capítulo 3, que dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, es bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Aleluya, aleluya. Me encantó esta versión porque esa no es la Reina Valera, está bien actualizada, pero dice exactamente las palabras correctas, más moderna de lo que es la verdadera ¿qué? Sabiduría, o sea, la sabiduría de lo alto. ¿Cuánto me siguen? ¿Cuánto me siguen? Amén. Muy bien, pues vamos a estar leyendo entonces estos versículos del 13 al 18, porque son pocos, y luego vamos a desglosar estos versículos para entender sobre la sabiduría de lo alto. Así que busquemos en sus Biblias, en nuestras Biblias, Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18. En sus casas busquen Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18, que dicen así. Dice así la lectura de la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen
la paz. Vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra en este día. Que el Señor bendiga hasta aquí su palabra. Bueno, esta es la lectura del día de hoy que vamos a estar analizando. Es corta, así que hoy quizás tenemos más chance de discusión, ¿no? No obstante, debo recordarles que hay reglas, ¿verdad? Usted quiere hablar, usted levanta la mano. Y entonces que sean preguntas precisas y concisas, ¿no? Y a ver si podemos darle la respuesta. Si no podemos darle la respuesta después de terminado la transmisión y el estudio, aún podemos seguir continuando respondiendo y, ¿verdad? Dándole la respuesta que usted espera. Amén. Así es que vamos a ver entonces los que tienen sus materiales, pongan atención a la introducción de la clase y los que están en sus casas, escuchen atentamente. Así que ya leímos que Santiago, ¿qué? Capítulo 3 del 13 al 18. Y dice la lección que estos versos que acabamos de leer muestran la diferencia entre lo que los hombres que pretenden ser sabios y que lo sean realmente. Eso son diferentes. Una cosa es pretender y una cosa es serlo, ¿verdad? El que piensa bien o el que habla bien no es sabio en el sentido de la Escritura, sino vive y actúa bien. O sea, que una cosa es hablar bien, una cosa es quizá poder expresarse de una buena manera, pero si no tiene la sabiduría que viene de lo alto, lo que está diciendo, ¿verdad? No es realidad, porque no solamente porque lo sepa, pero porque lo viva y porque cuando lo habla, no solamente lo está diciendo en palabras, pero lo está diciendo también en hechos. ¿Me siguen? Dice, la verdadera sabiduría puede conocerse por la mansedumbre del espíritu y del temperamento. Los que viven en la malicia, la envidia y la contienda, viven en la confusión y son susceptibles de ser provocados y apresurados a cualquier obra mala. ¿Me están entendiendo? Eso es el resumen de lo que acabamos de leer, aunque lo vamos a desmenuzar de una manera más intensa. Así que tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que surge de principios terrenales, actúa por motivos terrenales y se propone servir a fines terrenales. Aquellos que son esclavos con tal sabiduría, la que no es de Dios, descrita por el apóstol, está cerca del amor cristiano, descrito por el apóstol Pablo también. Y ambos, o sea, Santiago y Pablo, son descritos de tal manera que cada hombre puede probar plenamente la realidad de sus logros en ellos. ¿Me siguen? Así que aquí vemos dos sabidurías puestas en práctica. Una que viene de lo alto, que viene de Dios, y una sabiduría humana, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la humana y cuál es la de lo alto? Bueno, el mismo Espíritu, ya vimos, va a dar testimonio de que esa sabiduría expuesta viene de Dios, porque se van a ver frutos, van a ver obras, se van a ver, y ya vimos, ¿verdad? En el mismo Santiago, cómo él describe, ¿verdad? Que la fe sin obra es muerta, y la fe puesta en práctica va a mostrar obras. Asimismo, en este mismo contexto, se va a ver por obras cuando la sabiduría mostrada por alguien viene de lo alto. Mucho cuidado en estos días. En estos días hay mucho YouTube y hay mucho mensaje por ahí, subliminares, muchos mensajes que supuestamente muestran sabiduría.
Pero desde que uno, el que tiene sabiduría y tiene el espíritu de discernimiento de Dios, escucha 3 o 4 frases y dice, no, esto es caballar. ¡Pum! No pierda tu tiempo. No pierda tu tiempo. Pero lamentablemente hay otros que no tienen ese discernir de entender cuando una palabra está siendo basada con la sabiduría que viene de lo alto. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Así que por eso el apóstol Santiago trata de hacer la diferencia y ver que usted entienda, que tú y yo entendamos, ¿verdad? ¿Cuál es la sabiduría que viene de lo alto? ¿Entendieron? Amén. Muy bien, pues entonces vamos con el primer versículo, que es el versículo 13 de Santiago capítulo 3, para ir con más detalles. Dice así la palabra de Dios. Santiago 3:13, ya lo leímos, pero vámonos por versículos. Dice el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Quién aquí es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién se atreve a levantar la mano? ¿Quién es sabio y entendido? Ah, bueno, aquí hay un valiente, sabio y entendido, ¿verdad? Entonces, dice el versículo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ah, don César, los puso en aprieto. Bueno, no, el que diga que es sabio, ¿cómo? Tiene que mostrarlo ¿cómo? Con una buena conducta, no es decirlo, no es mostrarlo con una buena conducta de obras, ¿verdad? Con sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir sabia mansedumbre? ¿Quién me dice? Humilde, con humildad, exactamente. Porque hoy en día hay unos maestros bien gallardos y bien, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas le van bien, entonces el ego le crece, ¿verdad? Y se convierte en, bueno, no hay mansedumbre, no hay humildad, y entonces está mostrando otra cosa que no es lo que la sabiduría de Dios muestra. Así que, ¿quién es entendido? ¿Quién es sabio entre vosotros y entendido? O sea, ¿quién tiene la sabiduría de lo alto? Muéstrelo. Ah, aquí estamos en la misma matemática. La fe sin obra es muerta. ¿Cómo tú muestras que tienes fe? Por las obras. Ahora la matemática se pone un chin más difícil. Tú dices que eres sabio y que eres entendido. No lo digas de boca. Muéstralo con tus obras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, pues vamos entonces a la primera pregunta o el primer cuestionamiento acerca de la clase. Dice así, versículo 13. ¿A quiénes se dirige ahora el apóstol? O sea, ¿el apóstol quién? Santiago. Santiago es el que está escribiendo, ¿verdad? Y dice la pregunta, o dice un comentario, la misma pregunta, o mezclada a la pregunta. No dice que no sean cristianos, pero no son creyentes que cuentan con Dios. Ah, pero ahora usted me va a responder primero, ¿a quién se dirige ahora el apóstol cuando escribe del 13 al 18? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? A los creyentes. Dígame usted. A los creyentes. ¿Quién más? ¿Quién más? A los que se sienten ser sabios y entendidos. Bueno, sí. Originalmente, él le escribe a quiénes. A los dos. Él le escribe a las 12 tribus, ¿verdad? A los judíos, a la iglesia primitiva, y también eso nos toca a nosotros. Ahora, él no dice que sean cristianos o que no sean cristianos lo que él escribe. Ahora, él lo que dice es que si tú dices que tienes tal conocimiento y actúa de otra manera que no muestra eso, entonces, ¿qué tú eres? Falso. Tiene una falsa sabiduría. Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿A quiénes se dirige el apóstol? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Vamos a ver. A quienes muestran por... A quienes creen que la sabiduría práctica puede existir independientemente de la virtud. Esa es mi respuesta, pero usted
la puede escribir de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Hay quienes entienden o creen que usando su propia sabiduría, ¿no? Actúan con su propia sabiduría, están haciendo, ¿verdad?, lo correcto, y no entienden, ¿verdad?, o entienden, mejor dicho, que su sabiduría es independiente a la sabiduría que viene de Dios. Pero como ellos tienen la de ellos y actúan por su sabiduría, creen que están haciendo lo más correcto. ¿Sí me entienden? O sea, si usted no tiene la sabiduría de Dios y la unción de Dios y el Espíritu de Dios que lo dirige a actuar, porque aquí no se trata de hablar, ¿verdad? Como dijimos al principio, ¿tú tienes sabiduría? Muéstralo. Muéstralo ¿cómo? Muéstralo con buenas obras, ¿no? Y eso no es lo que está pasando hoy en día. No era lo que pasaba cuando Santiago escribió eso, porque por algo lo escribió, ¿no? Quiere decir que el problema existía desde mucho antes, durante y aún hoy sigue existiendo. ¿Sí me entienden? Ok. Seguimos entonces. Mira lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que tú tienes estos frutos cuando actúa o muestra otros frutos? Si tiene alguno de esa parte, no. Y ahí es donde vamos a entrar ahora, en los próximos versículos, ¿no? Pero primero yo quiero que usted entienda la pregunta original que hace el apóstol Santiago, ¿verdad? ¿Quién se cree sabio? ¿Quién se cree que es sabio, que tiene la sabiduría de arriba? Ahí está la sabiduría. Muéstrelo cómo. Muéstrelo con qué. Con los frutos aquí del Espíritu que ya leímos en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Me sigue? Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pregunta, don César, usted iba a hablar. Dígame. ¿Se le olvidó? Bueno, yo le pido que cuando usted tenga una pregunta, anótela. Sí, eso Para que no se olvide, y si la puede hacer, la hace, y si no, la hace al final. ¿Me sigue? Ok. Ya le llegó el Siento bombo. aquí que Pablo, ellos dos le están escribiendo tanto a los cristianos como a la gente del mundo también. O sea, porque él se está refiriendo en la actuación de la gente que no vive que vive en la carne, que son del mundo. Bueno, lo corrijo. Sí. Ellos dos escribieron a la iglesia, pero lamentablemente dentro de la iglesia habían personas que decían ser, pero no eran. Y por eso actuaban de esa manera. Entonces, por eso Pablo y el apóstol Pablo y el apóstol Santiago se dirigen específicamente para que el cristiano verdadero adquiera la madurez y la sabiduría correcta para poder actuar correctamente y discernir cuando hay alguien que no está actuando como es y entender, bueno, no, esto no es de Dios. Sí, pero originalmente ambos escribieron primordialmente a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Sí, y algo que yo quiero decir es cuando se está hablando del fruto del Espíritu, no es que uno tenga solamente amor, tiene que tener todas las características del fruto. Porque hay personas que a lo mejor dicen, bueno, pero yo tengo bondad o yo tengo fe, pero entonces no tienen lo demás. Y ahí se está hablando del fruto en singular. Que todo exacto. eso es el fruto del Espíritu. Exacto, que de una manera u otra todo cristiano ha de mostrar, ¿verdad?, esos frutos en su vida. Especialmente cuando dice, porque la pregunta original es, ¿quién dice que es sabio? ¿Quién dice que es entendido? ¿Quién dice que tiene la sabiduría? Bueno, muéstralo con
los frutos que acabamos de mencionar. Especialmente con la paciencia. Especialmente con la paciencia. Amén. Seguimos entonces. Bueno, dice que el poder para lograr los fines del hombre, sean buenos o malos, no es sabiduría divina, sino inteligencia natural, astucia o maña del hombre. ¿Sí? La verdadera mansedumbre es fruto del Espíritu Santo, de acuerdo a como lo vimos y leímos en Gálatas 5, 22 y 23. Amén. Anoten, Gálatas ¿qué? 5, 22 y 23. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el apóstol Santiago? Cuando usted diga que usted tiene sabiduría de lo alto, acompáñala con ¿qué? Con los frutos del Espíritu, acompáñala con la muestra de, ¿verdad?, buenas obras o obras que digan con sus hechos lo que usted está diciendo con sus palabras. Sí, hoy en día cualquiera dice, tal cosa, pero no está mostrando lo que dicen, nada más lo dijeron. No están viviendo lo que están diciendo. ¿Me siguen? Seguimos con el versículo 14 y el 15, que los dos están sumamente mezclados. Y ahora ustedes van a entender un poco más por qué el apóstol Santiago quiere que usted entienda cuál es la sabiduría que usted está usando. Si es la sabiduría de lo alto o si es su propia sabiduría. Dice el versículo 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos, ¿cómo? Celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría que no desciende de lo alto? Cuando hay ¿qué? Contención, cuando hay, ¿verdad?, celos, etcétera, etcétera, etcétera. No diga que. ¿Por qué? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría ¿qué? Terrenal. Dice animal, pero se va más lejos. Dice diabólica. ¡Wow! Pero eso lo dijo el apóstol con toda autoridad. Pero ¿cómo usted va a pretender que usted va a actuar con celos amargos y usted dice que está actuando con la sabiduría de Dios? Se engaña. Con contención. Contención, ¿le suena eso familiar? Hermanos en contención uno con otro y están diciendo que tienen la sabiduría de Dios. Esa sabiduría, aquí el mismo apóstol dice que no es la sabiduría que desciende ¿de dónde? De lo alto, sino que es una sabiduría ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. Hay una pregunta antes de entrar a la pregunta. Que yo estaba pensando, pastor, que es difícil entonces conseguir sabiduría de lo alto, porque casi siempre la gente tiene algo. Bueno, el apóstol no se equivoca, ¿no? Y él estaba hablando a la iglesia, a los cristianos. Sí, vamos a ver entonces qué dice esta pregunta, ¿verdad? Dice así: ¿qué introduce el adversativo de la palabra pero al inicio del versículo 14 en relación con la sabiduría divina? O sea, hay un pero que inicia el versículo 14. Y la pregunta, lo que está diciendo es, ¿a qué nos introduce esa palabra pero, que es un adversativo? Adversativo quiere decir que es todo lo contrario a lo que se dijo al principio. Ahora se está diciendo otras cosas diferentes a las que se dijo al principio, que son adversas, que son contrarias, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el pero? ¿Qué quiere decir el pero? ¿Verdad? En relación con la sabiduría divina, que esa sí es la sabiduría de Dios. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Una vez más repito para los que están escuchando allá afuera, estamos hablando de los versículos 14 y 15.
El versículo 14 comienza con una palabra que quiere decir algo. Y la pregunta es, ¿qué introduce el adversativo de la palabra pero al inicio del versículo 14? En relación con la sabiduría divina. ¿Quién puede responderme eso? Pero, ¿qué quiere decir pero? ¿A qué no introduce el pero? Al cambio que hay. Que no mintáis, no mintáis. Al cambio que hay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué La más? diferencia entre una sabiduría y la otra. Ok, el pero, Esa- el pero hace la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría humana, que ya vimos y leímos que es humana, que es ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Diabólica, es ¿qué más? Es ¿qué? Animal. Ok, pero, no, ya leímos, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. O sea, no diga que tu sabiduría viene de Dios, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién me dice? La respuesta mía es, este pero introduce un fuerte contraste entre una deseable sabiduría con las características de una falsa sabiduría. No, es muy larga la respuesta, pero es algo que usted tiene que entender el contexto, ¿verdad? Hay muchos que desean tener esa sabiduría, pero lamentablemente no la tienen. ¿Por qué? Porque están viviendo en contienda, están viviendo, ¿verdad? Hablando mentiras, están viviendo, haciendo una serie de cosas. Por ende, la sabiduría que dicen tener no es correcta, no es verdadera. ¿Por qué? Porque están equivocados. ¿No? ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios va a mostrar, por ende, como frutos positivos, frutos que se van a ver, que van a decir, el hombre sabe, pero no porque sabe, porque lo vive y porque lo demuestra con sus hechos. Hay madurez. Hay madurez. Es el objetivo de Santiago, adquirir ¿qué? Madurez. Madurez. Entonces, eso lleva a algunos hermanos que están en un nivel de inmadurez a ir creciendo en madurez, entendiendo, espérate, yo quizá mi sabiduría que yo tengo es humana. ¿Por qué? Porque yo todavía estoy en contienda, estoy en pleito, estoy peleando, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo otro. Entonces, yo no sé nada, porque lo que sé, no lo estoy poniendo en práctica de la manera correcta. ¿Me están entendiendo ahora? Ok. Seguimos. Preguntas. Dígame, don Tomás. En ese caso, la palabra, podemos decir que esto es nuevo, pero ya implica que lo que sigue es lo contrario. Exactamente, ¿verdad? Hay a veces que yo tengo ciertas discusiones con mi esposa, ¿no? Cosas de matrimonio, ¿verdad? Cosas de una relación entre dos. Entonces, a ella no le gusta cuando sale la palabra pero. Es peligroso. ¿A quién le gusta cuando sale la palabra pero? ¿Qué quiere decir el pero? Bueno, ya me echaste al suelo ya todo mi argumento. Pero, dígame. Sí, yo quería aportar algo sobre esto. Pues yo me vi en esa situación, la situación que tenía que llenarme más de sabiduría. Porque habían ciertas cositas ahí que estaban en mi vida. Había un pero. Había muchos peros. Muchos. Había muchos, pero gracias al Señor. Amén. Que estoy poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo. Porque Así que yo tuve que aprender, volviendo al caso, a no decir pero, sino a buscar soluciones y aportar mejor otra idea más constructiva que sacar el pero. Porque el pero tumbaba lo primero y ya tumbaba todo el pero.
Y no solamente que tumba lo primero, no, que viene con una acusación también. ¿Sí? Nada, y si una conversación donde hay que ponerse de acuerdo termina en un pero, terminó en fracaso. Entonces el pero aquí indicó lo contrario a lo que se dijo al principio y ahora en consecuencia, pero si hay esto, si hay aquello, si hay lo otro, lo primero entonces no funciona. ¿Me entienden cómo es? ¿Me entienden cómo es ahora? Dígame, Juan. Pero todo esto, Pero, no, espérate, no. pero todo esto es parte del entendimiento de la gramática de nuestro lenguaje español. Amén. Porque cuando usted esté leyendo algo y vea pero, usted sabe que va a haber un cambio. Sí, que viene el cambio. Que viene lo contrario a lo que se dijo. Sí. Que puede ser positivo o negativo. No, negativo a lo que se dijo. Siempre va a ser un contraste. Mire lo que dice 1 Corintios 3, 1 al 4. De manera que yo, y aquí está escribiendo ¿quién? Pablo, para que ustedes vean cómo Pablo y Santiago trabajan como que es la misma persona en entendimiento, ¿no? Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Imagínense que venga un predicador y diga, ustedes todos son unos carnales. Pablo aquí está diciendo, yo no le pude hablar a ustedes como espirituales, yo tuve que hablarle como a carnales, ¿verdad? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois todavía capaces, todavía. Y sigue, porque aún sois carnales. ¿Cómo? Aún soy carnales. Y Pablo le estaba hablando a quién? A la iglesia de los Corintios. Pues habiendo entre vosotros celos, y ahí me paro, ¿será que habrá celo aquí? No escucho a nadie. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, ¿será que habrán contiendas aquí? Y disensiones, ¿será que habrán disensiones aquí? Juan le puede dar esa respuesta. Y disensiones, no soy carnal entonces. Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, no soy carnales. Ok. O sea que en la iglesia había celos, ¿verdad? Habían ¿qué? Contiendas, disensiones, que Pablo entendía, si esto existe es porque son carnales. Ahora vamos a llevar eso aquí ahora. ¿Será que hay celos? ¿Será que hay disensiones? Entonces, ¿somos qué? ¿Somos espirituales o somos carnales? ¿Tenemos la sabiduría de lo alto entonces? ¿Qué es el tema de hoy? No, porque todavía seguimos practicando cosas que dicen, no, tú no tienes la sabiduría de lo alto. ¿Me están entendiendo ahora? Dígame. Y para entenderlo mejor lo que está diciendo, cambie la palabra espirituales por maduros. Y se le va a hacer más fácil entender. Exactamente. Porque lo que sucede es que si actuamos como niños, no hemos madurado. Así que por eso es que le dice cuando no son espirituales, porque están actuando como niños carnales. Entonces ahí se está viendo lo que habla Santiago acerca de que se verán las buenas obras, se verán los frutos del Espíritu. Cuando la persona es una persona espiritual, una persona que tiene sabiduría de lo alto. Ok, llevando eso ahora a Santiago, vemos como Pablo y Santiago dominan ese tema con una concordancia, pero Santiago está hablando de una cosa y Pablo de otra. Sí. Pablo estaba hablando de una contienda que había de una división de liderazgo. Pablo está hablando a un grupo que decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Cristo, y ¿verdad? Y Pablo está hablando de una cosa. Pero Santiago está hablando de otra, que se trata de la sabiduría que viene de Dios
y unos que dicen que son sabios y que tienen esa sabiduría y todavía están actuando así carnalmente y como niños. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Ven cómo concuerdan los dos apóstoles. No obstante, seguimos entonces. Aquí dice que la porción que leímos de 1 Corintios 3, del 1 al 4, aquí el apóstol Pablo califica en estos versos a cristianos carnales cuando presentan o viven en estas características. ¿Verdad? Así que un cristiano con esta característica no puede decir, yo tengo la sabiduría de Dios. ¿Verdad que no? No, de ninguna manera. Amén. Entonces eso nos lleva a un alto. ¿Cómo? Espérate, vamos a pararnos aquí. Hay preguntas que hay que hacer, ¿no? Alto. ¿Estará mostrando un cristiano con tales características la sabiduría de lo alto? De ninguna manera. ¿Cómo? Ahora vamos a llevar eso aquí ahora para examinarnos nosotros. ¿Estaremos nosotros mostrando esas características que habló Pablo y que habló también Santiago? Y podemos decir que somos cristianos utilizando la sabiduría de lo alto. Pero pastor, la está tirando duro. No soy yo, Santiago es que la está tirando duro aquí hoy, en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ok. No, respiren hondo. Que esto es para crecer, esto no es para hundir a nadie. Ok. Sí. Ok. Vamos a ver el versículo 16, dice así entonces. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo? Repitamos otra vez. Versículo 16, allá en sus casas, el 16 dice, porque donde hay celos, y volví y pregunté, ¿será que aquí hay celos? Donde hay celos y contención, ¿será que hay contención? Allí hay, entonces, como resultado, perturbación y toda obra perversa. Pastor, aquí en la iglesia hay obra perversa. Pastor, bueno, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Santiago. Si eso existe, si esas dos características de muchas, si esas dos existen, que son los celos y la contención, entonces hay obra perversa en medio de la congregación. Uch. Bueno, vamos a ver. Los celos amargos y la ambición egoísta que anteriormente estaban en el corazón, se supone que las cosas viejas pasaron y aquí, ¿verdad? Eso ahora alcanzan a la comunidad cristiana y el resultado es perturbación y toda obra perversa. No, lo que pasa es que habemos, tengo que incluirme, cristianos que venimos con unas malas costumbres y queremos seguir con las malas hábitos y costumbres dentro de la iglesia. Y no ponemos en claro que las cosas viejas y que ahora aquí todas son hechas nuevas. Entonces venimos con nuestra mochila, de las cosas del pasado, de la vieja vida, de las costumbres del pasado que queremos seguir poniendo en moda o en funcionamiento dentro de la iglesia cuando se supone que las cosas viejas pasaron. No se preocupen, eso pasa aquí, estuvo pasando también en la iglesia primitiva, estuvo pasando en Corintios cuando Pablo también habló de lo mismo. Así que no estamos solos, El diablo sigue haciendo su mismo trabajo de antes, de siempre y de ahora. Hermano César. Sí, pero lo bueno y lo misericordioso de esto es que si cualquiera de nosotros está pasando por ahí, si se arrepiente, si se humilla y se arrepiente,
consiga el perdón y puede entonces convertirse en un verdadero cristiano, en un verdadero, como dice Juan, Con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios comienza cuando reconocemos cuál es nuestra falta. Exacto, ahí comienza Yo diría que cuando se presenta esa situación y alguien nos llama la atención de lo que estamos haciendo mal, debemos tener misericordia, ¿cómo se llama? Humildad, para que esa persona nos explique, porque a veces nos creemos demasiado. Sí. Y la persona viene y dice, mira, no, tú estás mal por esto, y aquello. Y yo entenderlo y aceptarlo. Amén. Es lo que yo pienso. Pero yo también me estoy refiriendo, muchas veces uno se da cuenta de que uno tiene ciertas cosas en una clase como esta. Pero no quiere cambiar, Exacto. o se siente aludido o mal porque me están Lo tirando. que hay que hacer es identificarlas. Y si tú las identificas de verdad y tú quieres ser un buen cristiano, ¿qué es lo que hay que hacer? Confesar. Venir a los pies humildemente, venir a los pies de Jesucristo, confesar y arrepentirse y confesar. Ok. Y le van a ser perdonado el pecado y va a venir la sabiduría de lo alto. Amén. Muy bien, entonces ahora hay una pregunta que hace el balance, ¿verdad? Dice la pregunta sobre este versículo: ¿cuáles son entonces los resultados de la falsa sabiduría? El versículo lo dijo muy claro. ¿Cuáles son los resultados de la falsa sabiduría? Egoísmo. Perturbación Perturbación, y Perturbación y toda obra perversa. Un aplauso a Juana. Perturbación y toda obra perversa. Esos son los resultados de la falsa sabiduría. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier que venga diciendo yo tengo la sabiduría de Dios, que es falsa, que no está mostrando esa sabiduría, ¿verdad?, con obras positivas y con obras que justifiquen, que digan, es cierto, yo puedo ver en este hermano la sabiduría de Dios. Cuando no es así, al contrario, ¿qué es lo que va a provocar ese hermano? Perturbación en la iglesia y toda obra perversa. Porque eso va a desatar una serie de hechos, de obras perversas y de perturbación dentro de la iglesia. Hermano Juan. Hermanos, yo quiero también que entiendan algo. Cuando se está hablando de estas características, ¿okay? Se está hablando de gente que practica todo el tiempo estas características. Si usted es un cristiano y usted está tratando de hacer todo lo posible para llevar a cabo los frutos del Espíritu, y por alguna razón u otra usted le falla al Señor, es como dijo el hermano César, usted se arrepiente, usted su comunión vuelve a estar con el Señor. ¿Entiende? Que no se está hablando de personas que practican continuamente esta clase de características. ¿Entiendes? Porque cada vez, por ejemplo, Pablo en el libro de Corintios le habla a los corintios, le dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Pero él está hablando de gente que practica eso todo el tiempo. ¿Okay? Porque nosotros, por ejemplo, cuando Daisy dijo, no, pero ¿cómo uno puede llevar a cabo eso si uno puede fallar? Ella tiene razón, uno puede fallar, pero la cuestión es saber que arrepentirse, que en el Señor hay gracia. Amén. Para uno recibir su bendición y su Amén. sanación. Así es. Juana. Y también lo que yo he hecho personalmente, porque ustedes saben que uno sí tiene esa obra mala, porque eso viene natural para uno. Sí, natural para uno. Y es más fácil entrar en esa que entrar en la cosa del Señor. Pero si uno le pide al Señor que lo ayude, el Señor lo ayuda porque esos son dones del Espíritu Santo. Sí. Y además, ellos hay libros también que nos pueden ayudar. Las 21 cualidades indispensables de un líder. Que eso no es para líderes, eso es para nosotros que queremos seguir al Señor. Ahí van paso por caso explicando todas las fallas que uno tiene y cómo estrategia de cómo uno Mejorarla. hasta que uno le pide a Dios, o sea, controlarse un poquito para que uno se pueda comunicar con el Señor cuando uno está pasando por esa situación y a que el Señor le ayude. Porque uno tiene que buscar madurar. amén. Ok. Entonces, haciendo una recapitulación, el apóstol empieza preguntando, ¿quién se siente que tiene la sabiduría que viene de Dios? Bueno, si tú te sientes así, demuéstralo de esta manera. Pero entonces viene el pero. El pero produjo ¿qué?
todas las contras de la sabiduría correcta, ¿no? O sea, la contra de la correcta, que viene siendo la incorrecta, ¿no? Pero ahora el 17 viene y nos dice, pero espérate, esta es la sabiduría que usted tiene que anhelar. Dice así el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a darle un aplauso al Señor. Esta es la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Ahora vamos a analizar esta sabiduría. Esta sabiduría, ¿verdad?, que viene de lo alto, primeramente es que ¿Cómo? Pura. Vayan anotando y subrayando. Primeramente es pura, luego es que pacífica. ¿Y qué es ser pacífico? Lo contrario de ser aquel que busca problemas, que ser contencioso. Okay. Es todo lo contrario. Ahora, esto no es un pero, esto es lo que es, lo que debe de ser, ¿verdad? Amable. Sí, la amabilidad, la sencillez, la humildad, ¿no? Benigna, ¿qué quiere decir benigna? Lo benigno es lo contrario de maligno. Es bueno, ¿verdad? Llena de misericordia. ¿Cuántos cristianos a veces actuamos sin misericordia y no nos importa? No tienen misericordia. Y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este es un versículo que todos debieran aprendérselo de memoria. Amén. Y dice entonces... Sí, y practicarlo. Amén, así es. Así es. La sabiduría no consiste en una serie de proposiciones, sino en una realidad que genera cierta clase de carácter. Se nos recuerdan catálogos similares sobre los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23, y se lo dejo como tarea para que usted lea en su casa. ¿Gálatas qué? Gálatas 5, 22 y 23, que reflejan los frutos del Espíritu que ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad que sí? Seguimos entonces. La sabiduría de Dios no son hechos y datos, sino frutos y obra del Espíritu Santo. No son qué hechos o datos. No. Esto no es cuestión de datos o entendimiento. Esto es cuestión de frutos, ¿verdad? De obras del Espíritu Santo. Y ahí viene la pregunta. ¿Cuáles son las cosas que caracterizan la sabiduría de lo alto, según leímos el versículo 17? La pureza. A ver, la pureza es una. Habilidad. ¿Qué más? Digan. La misericordia. Aleluya. La pureza, la paz, la amabilidad, la misericordia y buenos frutos. Ahora, de esas que están ahí, de esas cualidades que están ahí, ¿cuál usted cree que es la más importante? ¿Quién me dice? La más principal. Para usted, ¿cuál es la más principal de esta lista? La paz. Dígalo duro. La paz. Y usted se van a dar cuenta ahora por qué la paz en el versículo 18. Versículo 18. Y ahí concluimos. Fíjense bien. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que ese fruto, ¿verdad?, de paz tiene que sembrarse. Usted siembra mango es para cosechar mango, ¿verdad que sí? Usted no siembra mango para cosechar naranja, ¿verdad que no? Si usted no siembra paz, no va a cosechar
paz. Jamás. ¿Sí me entienden? Así que la paz viene siendo la cualidad más importante. El que tiene paz o el individuo pacífico no va a estar en contención. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Porque él siempre va a estar en paz con todo el mundo. No va a estar en chisme ni en nada de eso, porque un pacificador, su función es sembrar La paz. la paz para cosechar Paz. la paz. Y el fruto de justicia se siembra. Eso hay que sembrarlo. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cuál es el resultado de la sabiduría? La paz. ¿Cómo? La paz. Aleluya. Hacen un aplauso a ustedes mismos. Ya están aprendiendo, ¿no? Y esto nos lleva a los puntos finales de esta lección, porque son pocos versículos, ¿verdad? Y vamos a ampliar lo que acabamos de decir. El fruto es al mismo tiempo un fin y un principio. El fruto es un fin y un principio. Ok, ¿cómo? Bueno, ¿cómo se comienza al principio? Cuando usted siembra. Y el fin es cosechar. Entonces, el fruto usted lo disfruta después, pero tuvo que, ¿verdad? Es un principio y es un fin, ¿no? La corona de un proceso y el germen del siguiente fruto que está presente en la semilla, usted lo ve. Y podemos ver ejemplos como Salmos 111:10, Proverbios 1:7, 9:10, también Job 4:6, 28:28, Segunda de Corintios 7:1, también Filipenses 2:12 y 13 nos hablan de ese fruto o semilla que hay que sembrar para recibir ese fruto, ¿no? Y estamos hablando aquí hoy del fruto de ¿qué? De la paz. Y terminamos con este versículo de Mateo 5:9 que dice lo siguiente: bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes? ¿Y quiénes son los pacificadores? Los que siembran paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? Los que siembran paz, los pacificadores. O sea, los que no siembran paz, que no se pinten, que no van, no son llamados hijos de Dios. Eso lo dice la palabra. Ok. Entonces, mis últimas notas. A partir de una siembra hecha con espíritu de paz, los sembradores de simiente de paz recogen un fruto de justicia. Isaías 32:17. Por último, ¿cuál es la recompensa de quienes hacen la paz según lo que acabamos de leer en Mateo? Cosechar la paz. Esos serán llamados hijos de Dios. Y esto nos lleva al último paro, último alto. Atención, alto. ¿Crees tú, por favor, crees tú que serás llamado hijo de Dios? ¿Tú crees que serás llamado hijo de Dios? Tú siembras paz. Tú cosechas paz. Das frutos de que tienes la sabiduría de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Esa resume todo, esa no hay problema. Eso resume todo. Venga por aquí, hermano Rubén, Y lo que no lo tenemos. y nos despide en oración. Y luego, terminando la transmisión, respondemos las preguntas que queden. Nos despedimos. Amado Padre Celestial, Dios de la gloria, damos gracias, Señor, por esta noche. Hemos participado de este estudio
donde nos llene de amor, de paz y armonía, Gracias, Señor. que nos llene de conocimiento, de entendimiento en tu palabra cada día. Y que este curso, Señor, que acabamos de oír en la voz del pastor, que sean tus palabras, Señor, que hayan hablado. Amén. Que toquen nuestros corazones, Señor, y nos cambie Amén. aquello que hemos estado haciendo mal, aquello que estamos haciendo cosas negativas y que no asimilamos. Somos cristianos, pero a veces fallamos y pecamos. Yo sé que tú, Señor, nos perdonas cuando venimos ante ti y confesamos con nuestra boca que hemos pecado y te pedimos perdón, Señor. Llévanos a nuestra casa bien tranquilamente y lleno de mucho conocimiento en este curso, en esta escritura que hemos oído. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gracias.